Hola, hola a todos y a todas. Ay, qué gusto que se conecten. Hola, doble hola, Akasha, Ricardo. Hola, querido Ricardo, Muriel, Rosy, Virgilio, Tefi. Qué gusto. Qué gusto estar con ustedes para esta conversación. Ya van varios encuentros que, en los que se está tocando el tema de las relaciones. Eso que, pues que es un tema fundamental, súper esencial para todos nosotros y lo voy a decir en el buen sentido que nos preocupa. Y pienso que no solo nos preocupa como desde la voluntad, sino desde el instinto. Somos seres de relación y la relación es una situación que es fundamental para no solo nuestra sobrevivencia, sino para nuestra existencia, en el sentido en el que pienso que la condición existencial no solo está dedicada a, a sobrevivir en el reino animal o en el reino celular o eh, fundamental, sino que necesita de la comunión, de la relación que sea desde lo cuántico a lo macrocósmico, ¿no? Siempre es una relación que permite que esta situación pluriuniversal se desarrolle y se transforme, ¿no? Y vaya, entre comillas, evolucionando el encuentro de dos seres, o tres, o como se elija, ¿no? Que sea hombre y hombre, mujer y mujer, hombre y mujer, mujer y hombre. Digo, la relación íntima es tan importante porque es en la intimidad, ¿no? Y en la desnudez que, que se conectan los contenidos y la vida, ¿no? Y en ese momento se pueden afectar profundamente y transformar. La intimidad permite una evolución y un aprendizaje, una incorporación de la experiencia del otro eh, desde una situación muy profunda que nos permite crecer. En una relación tenemos que, que generar tanto en nosotros a nivel mental, emocional, libidinal, corporal. Es todo un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje humano, en el sentido en el que la relación nos va a pedir de que salgamos de lo conocido y que nos abramos a este desconocido que es el otro y la otra que nos propone lo nuevo en el fondo, ¿sí? Y propone que de dos situaciones que aparentemente son distintas, ¿no? Y del encuentro de esas dos situaciones, en los dos, o en los tres, o que se haga la relación, pero estamos hablando de pareja, en los dos, las dos, se produzca algo nuevo que nos tiña las dos. Esa, esa relación mental, ¿no? A generar
creatividad, ideas y inspiraciones nuevas, porque hay cerebros maestros que están en intimidad generando tanta energía, ¿no? que de alguna manera es de la pareja, pero que también es de la existencia misma. En uno de los encuentros ya lo dijimos, ¿no? De todas maneras pienso que toda relación es transpersonal y emocionalmente también, ¿no? Nos va a confrontar con tantas situaciones. Digo, es en una relación que salen en general nuestras neurosis, ¿no? Nos saca de onda la relación y apunta del dedo y dice, ay, mira, aquí hay temas que no has revisado en ti y que son sensibles y que a través de esta relación aparecen para que puedas hacer el proceso de desintoxicación de las defensas y construcciones defensivas que se hicieron alrededor de esos temas de infancia, ¿no? tan hirientes, ¿sí? Y ahí aparecen nuestros egos, estas defensas, ¿no? Aparecen nuestras máscaras, se ponen en juego nuestras máscaras, ¿no? Esa máscara que se generó en nosotros y con la que dimos la cara, ¿no? Al mundo, imaginando que a través de estar enmascarados íbamos a ser aceptados y aceptadas, y de repente la pareja nos cuestiona esa máscara, ¿no? Y de repente nos alteramos porque siempre reaccionamos de la misma manera y nos angustiamos porque hay algo que no encuentra otra forma de reaccionar, y ahí uno se da cuenta, ¿no? Si hace el trabajo de la pareja, se da cuenta de que está encerrado en una jaula y que no elige cómo reaccionar, ¿sí? Entonces es como que uno dice, hay otras formas. Entonces, digo, la pareja te propone un trabajo sobre tu ego, que es el tema de la conversación. Y también instintivamente, ¿no? Cómo vamos con el instinto en la sexualidad, qué tipo de sexualidad se genera en nosotros, si es algo que se desarrolla, que no, es algo que es habitual, y de repente en un momento dado nos dice, pues pasemos a otra forma, ¿no? También te encara muy fuerte, ¿no? Y te puede proponer nuevas posibilidades, que no siempre son las que uno imagina que uno necesita, sino que de repente aparecen nuevos caminos, ¿no? También creativos, ¿sí? También espaciales, etcétera. También psicoespirituales, todo se pone en juego en la relación. Yo pienso que las relaciones tienen tanto que ver con una escuela, y que, bueno, todo tiene que ver con una escuela, porque parece que todo es una escuela, y depende del alumno y de la alumna que somos que podamos aprender o no lo que nos corresponde aprender, y podamos como tomar a la escuela de la pareja, que no solo es una escuela, porque también está hecha para gozar, pero que también gozar para algunos es una escuela, porque uno no puede gozar a veces. Entonces, quizás finalmente sea completamente una escuela, como la vida, ¿no? Que uno va pasando por las etapas del aprendizaje, y del aprendizaje, y del aprendizaje, y del aprendizaje, hasta el final, ¿no? Aprender a morir, que llega el momento en que aprendemos o no a morir, ¿no? Y que también es eso, ¿no? Prepararse a ello. Entonces, desde esa perspectiva, ¿no? Imaginar a la pareja como una escuela del ego. Entonces, quería tocar el tema del ego en la relación
en la relación de pareja, porque digo, ¿a qué edad uno llega a la pareja y con qué trabajo hecho o no hecho llega a la pareja? Porque digo, cuando nacemos ya aprendemos a olvidarnos de nosotros mismos, porque en general nuestros padres hacen de lo suyo lo nuestro, es decir, que inconscientemente nos imponen sus ideas, sus mambos emocionales. Nuestra mamá cuando nacemos a veces en el fondo quiere que nosotros seamos su realización y cuando estamos en su vientre ya siente que toda su existencia toma sentido porque nosotros estamos en su vientre, es decir, que nuestra madre nunca se ha encontrado a ella misma y tiene que utilizarnos a nosotros para darle sentido a su vida o escaparse de mirarse a ella misma. Entonces nos toma como justificación para no mirarse a ella porque a ella no la miraron, pero no puede mirarse a ella misma porque como no la miraron se va a buscar afuera, un apoyo o algo que falsamente le diga quién es ella, ¿no? Entonces se da identidad a través de ser mamá. Y entonces esa responsabilidad nos cae encima ya desde bebé y vemos a una mamá que nos echa lo suyo encima y que en el fondo no nos ve y somos una especie de utensilio, herramienta, apoyo y cosa que en el fondo no sé si realmente le corresponde eso a un niño. Entonces no es visto y no es vista, o su mamá está mirando a su papá, a su abuelo, a su tío, a su hermana, al muerto, a otro que a nosotros, ¿no? Está preocupada de ella misma y de su sufrimiento, de su frustración, de sus angustias, y etcétera, 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 ¿no? De que nos parezcamos a papá o que nos parezcamos a su abuelo, a su tío, a su hermano, que luego que nos imponen que seamos bonitos, que seamos lindos, que esto, lo demás, o que somos feos, ¿no? Y no nos ven. Entonces nosotros, desde que nacemos, empezamos a registrar una mirada, un espejo que no nos ve, entonces no nos podemos ver a nosotros mismos y a nosotras mismas, y como rápido nos tenemos que adaptar a lo que imaginamos que los padres necesitan que seamos para que nos acepten y no nos echen del nido, entonces dejamos de mirarnos a nosotros mismos y empezamos a omitir inconscientemente desde chiquitos y chiquitas todo lo que podría no gustarle a ellos y todo lo que no podría no corresponder a lo que ellos esperan de nosotros, de la vida, etcétera. Y más las heridas, porque empiezan a faltarnos el respeto a nuestra naturaleza, y si nos golpean, y si nos abusan, y si nos abandonan, digo entre comillas, entonces sentimos que no valemos la pena y que no merecemos ser vistos, ser amados, ser queridos, valorizados. Entonces esa esencia nuestra, lo auténtico se va enterrando, se va encriptando, se va tirando por la borda y se va enterrando, y entonces empezamos a crear una especie de máscara, una máscara. Empezamos ya desde chiquititos a gustarle a si mamá, porque nosotros nos movemos, está contenta, y nosotros nos movemos y está infeliz. Es decir, que es como que es muy permeable a los otros. Es decir, que nosotros tenemos un enorme poder de mover a nuestra mamá. Quiere decir que nuestra mamá se define a través de nosotros. Si está contento, si está triste, es porque nosotros, si aprendemos a ver una mamá que se define a través de mí, entonces es una mamá que en el fondo no se ve a sí misma y que no se define ella misma y que me necesita a mí para definirse. Entonces en ese momento yo grabo una mirada de alguien que no se define. Entonces como yo copio la mirada de mi mamá dentro de mí y es mi primer modelo, yo no me miro a mí mismo, entonces no me defino yo mismo, y después más adelante me defino por las miradas, los sentimientos, los gestos, las respiraciones, las acciones de los otros. Es decir, que en el fondo no es que no sé quién soy, es que si yo me descubro a mí mismo, desobedezco a lo que yo entendí que tenía que ser para poder existir frente a mis padres, que me piden de no existir frente a ellos para ellos poder apoyar su falta de existencia a través de mí. Entonces y empiezo a ver lo que ellos necesitan, porque pues, los niños y las niñas somos muy dependientes cuando nacemos. Somos los únicos mamíferos que nos independizan a las 3 semanas. Digo, todos los mamíferos se separan rápido de sus mamás y papás, ¿no?
ya caminan, ya corren, ya son independientes. Nosotros apenas empezamos a gatear cuando los animalitos ya tienen otros hijitos. Somos dependientísimos. Entonces, imaginamos que si no nos adaptamos a lo que creemos que los padres necesitan, quieren, valorizan, no nos van a querer, nos pintamos de colores y nos creamos una máscara con la que ponemos en valor lo que imaginamos que los padres valorizan. Entonces, si valorizan lo mental, nos hacemos mentales. Entonces, creamos una máscara mental. Y si valorizan lo emocional, nos hacemos emocionales porque valorizan lo emocional. Si nos hacemos viscerales y brutales, es porque valorizan eso y vivimos en una familia de trogloditas, ¿no? Y en el buen sentido, sin juzgar a nadie, pero existen los trogloditas. Y las trogloditas. Entonces nos vamos adaptando al nivel también espiritual, etc. Y en general venimos de familias todos, y pienso que está hecho a propósito en la ley universal, porque necesitamos generar una máscara para después darnos cuenta que encontrarnos a nosotros mismos es una misión que solo lo podemos hacer nosotros mismos, y que el ser no nos los pueden realmente dar nuestros padres con la mejor intención del mundo, porque es algo que solo lo podemos ver nosotros. Digo, no existe un ser en el mundo que te pueda dar el ser, solamente tú, a través del proceso que te toca hacer en esta vida. Y esa es una cuesta, una travesía, ese es un viaje que nos corresponde hacer a todos. No está escrito, hoy estaba dando un curso, no está escrito en ninguna tabla de la ley que los padres nos tienen que dar todo, y parece que es justamente eso que está inscrito en esas tablas, que no, y que a nosotros nos toca hacer el 90%, nos dan 10%, y todo el otro camino es así, porque ellos nunca van a llegar al amor que nosotros podemos desarrollar dentro de nosotros, que ellos no son el todo amor de la vida, aunque cuando somos bebés lo imaginamos. Ellos son el pasaje a un amor muchísimo más grande que podríamos definir como amor divino. Y el amor divino, claro que de repente te explota porque hay un milagro, o lo vas desarrollando y desarrollando. Entonces hay como primero como que la divinidad se olvida de la divinidad, se aleja de la divinidad, se entierra de sí misma, es como una amnesia de la propia divinidad para volverse a encontrar a ella misma a través del trabajo, del proceso, del camino, del recorrido que hace para reencontrarse, como los salmones que regresan a su origen a través del esfuerzo que hacen de remontar el río. Entonces, digo, vamos en la infancia y ya sabemos lo que les gusta a mamá, lo que no les gusta, inclusive cuando hacemos lo opuesto de lo que le gusta a papá y a mamá, es también para llamar la atención, porque entendemos que en el fondo, cuando no nos miran, nos están diciendo que lo que somos nosotros no tiene valor. Y todos y todas imaginamos en general, aunque aparentemente salgamos a brillar al mundo, si no hemos hecho nuestro trabajo inconscientemente, está la creencia casi en todo el mundo de que nuestra esencia no tiene real valor, a menos de que hayamos nacido en una familia de santos, pero pienso que forma parte porque ahí se genera la oruga que necesita sentir la urgencia de convertirse en mariposa, porque si no te sientes como oruga, posiblemente te quedes dormido y te quedes dormida como lo que eres y no te muevas. Entonces esa angustia metafísica, existencial, esa situación en donde el ser de alguna manera fue opacado y tuvo que enterrarse, imaginar que era una mierda, porque en el fondo cuando no nos miran nos imaginamos que lo que somos esencialmente no tiene ningún valor, que se merece la basura. Entonces no lo vamos a desterrar muy generalmente, ese ser esencial, o no hacemos el suficiente esfuerzo para desterrarlo y revelarlo, porque imaginamos que es una basura. Y esa basura es una creencia que necesitamos mantener viva para imaginar que pertenecemos, ¿no? y que cabemos, porque toda situación que viene a de alguna manera cubrir y no vernos, no reconocer eso esencial,
nos genera esta creencia. Entonces hay como un miedo a encontrarse uno mismo porque piensa que va a desobedecer. Entonces se queda en la periferia de uno mismo, en la máscara, y etcétera, etcétera. Entonces sale de la infancia en general con esa máscara, la máscara que le doy al mundo, ¿no? Y la máscara con la que imagino que voy a sobrevivir, porque me sirvió en algún momento. Digo, esa es la construcción que se hace alrededor de temas sensibles, ¿no? Todos estos temas en la infancia, crea una estructura que es Jung lo llamó el complejo, ¿no? Que es la construcción que se hace alrededor de temas fundamentales de nuestras vidas. Es una estructura adaptativa que tiene la misión de que no nos duelan esos mismos temas o defendernos del dolor, pero en el general generan más dolor, pero también de proteger a esos temas que nos dan identidad y más esencialmente nos protegen de tocar la profundidad de nuestro ser y porque eso nos diferenciaría de toda el mapa familiar. Entonces nos quedamos en no quiero tocar esta creencia de que yo soy una miserable cucaracha porque eso me duele demasiado, pero al final de cuentas la defiendo porque esa es la creencia de fondo que me da identidad. Entonces uno sale sin darse cuenta con una imagen de uno mismo pues que no vale la pena, que no se ama a sí mismo y a sí misma. Digo, fundamentalmente esa es la gran enfermedad sana, porque eso es lo que nos va a permitir hacer la cuesta y el camino, ¿no? No amarse uno mismo, no reconocerse uno mismo, no verse uno mismo como no nos vieron a nosotros mismos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a buscar afuera. Pero lo vamos a buscar afuera sin estar dispuesto a encontrarlo. Entonces, cuando uno llega a la relación, llega por un lado como queriendo encontrar algo y pidiéndole al otro sin darse cuenta de que llene eso que no llenaron sus padres, y esa mirada y esa valorización y ese amor y todas esas cuestiones que los padres no nos dieron, y al mismo tiempo rechazándolo porque lo estamos rechazando dentro de nosotros, porque si nosotros revelamos a la esencia que somos, al amor, a la conciencia, a la creatividad, a todo lo que tiene valor dentro de nosotros, ¿no? A todos esos potenciales que tuvimos que enterrar para poder caber, eso sería como desobedecer. ¿Sí? Si soltamos esa imagen despreciada, vampírica que existe dentro de nosotros, pues entonces también desobedecemos. Entonces, por un lado, vamos prometiendo también al otro que nosotros le vamos a dar el amor que nadie le dio, que la mirada que nadie le dio, la autoestima que nadie le dio, el cariño que nadie le dio, el placer que nadie le dio, el príncipe azul y la princesa, ¿no? Y nosotros también soñamos porque tenemos adentro esta idealización, ¿no? de que él, ella, ¿no? Entonces lo proyectamos y el otro se siente increíble porque le proyectas algo increíble, como que ya decirle al otro que te va a salvar la vida es como le estás diciendo que tu vida depende de él y que tiene un gran poder, y la otra también, que la vida depende de él. Entonces también da una especie de poder, y ahí es cuando las parejas entran en una situación en donde sienten que tienen el todo poder sobre el otro, porque como supuestamente les prometiste que le ibas a dar todo, le puedes exigir lo que quieras, ¿no? Entonces ahí vienen todos los comercios del amor y etcétera, etcétera, que son bastante complicados. Pero voy al tema. Cada ego va a parecer diferente según las heridas que va a vivir, ¿no? Entonces, como repetimos en general en las relaciones lo que vivimos en la infancia, porque pues aprendimos nosotros a negociar el amor y etcétera, etcétera, por lo menos a sobrevivir emocionalmente a través de manipulaciones. ¿No? Hay personas que en la infancia, por ejemplo, identificaron a las relaciones con ser completamente olvidados. Entonces, cuando eran chiquitos y chiquitas, le dieron la misión de ocuparse de todos sus hermanos, de ocuparse de todo lo de la casa, porque habían demasiados hermanos y demasiadas hermanas, y esta llegaba o este llegaba de más, habían hermanos antes, etcétera, etcétera. Entonces, pues estaba como de más, ¿no? O eran 5
5 hermanas y era esta la sexta hermana y era otra hermana más y ya no la querían. Entonces en el fondo entendió que tenía que desaparecer y que para poder existir tenía que no estar lo menos presente, hacerse lo menos ver, hacerse lo menos notar y cómo hacía eso, ocupándose de los otros, ¿no? Entonces ocupándose de los otros, ¿sí? Ocupándose de los otros, desaparezco yo, ¿no? Entonces desaparezco yo y en ese momento ese yo desaparezco es lo que necesito imaginariamente, ¿no? Dentro del, llamemos la neurosis, necesito vivir esa angustia de no existir para poder paradójicamente existir. No existiendo existo. Entonces, ¿cómo le hago para no existir? Porque para mí es vital no existir, que es angustiantísimo, ¿ves? Pero ocupándome de los otros. Entonces, cuando llego a la pareja, ¿qué hago? Yo inconscientemente manipulo, porque las parejas se manipulan para mantener viva su neurosis. Entonces ese es el ego, ¿no? Esa es una estructura que se genera alrededor de este tema, por ejemplo, de ser olvidada, para poder mantener viva esa estructura que te da identidad, ¿sí? Y de alguna manera protegerse de no entrar en la médula del asunto, que es el ser. Es que te protege del ser, porque si llegas al ser y te das atención a ti misma y te valorizas a ti misma, quiebras la neurosis que te da identidad y de alguna manera mueres a cualquier esperanza de que tus padres, de que tu familia te dé lo que no te dio, que jamás te van a dar. Pero eso hay que entenderlo después de muchos años de trabajo sobre sí mismo y sí misma. Entonces, ¿no? Y entonces viene a la relación, primero prometiendo todo y después empieza a hacer todo por el otro, todo por el otro, todo por los otros y se va olvidando de sí misma. Pero esa, por un lado, parece que es fantástico, pero es una compulsión que después se convierte en angustia y después empiezan a surgir las agresiones inconscientes, porque olvidarse de sí mismo genera angustia y genera dolor, ¿sí? Y de alguna manera eso es una neurosis, es una máscara, y van a aparecer síntomas, ¿no? Después de ocuparme de ti, van a empezar a aparecer síntomas que pueden ser enfermedades, gordura, apatía, histerias, etcétera, 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 que van a venir a caer sobre la relación, pero que en el fondo son síntomas de algo que está diciendo en mí: ya basta de utilizar al otro para olvidarte de ti y mantener viva la neurosis. Empiezan a ver todos estos síntomas para que ya vayas a sacarte esta máscara y empieces tu trabajo y comiences a desterrar todas las cualidades que tuviste que dejar enterradas en tu vida para caber. Entonces, digo, la crisis viene, y puede ser una crisis en la pareja o en el trabajo, y etcétera. ¿Sí? Los otros, y todos en el fondo son heridas de desvalorización que se viven desde diferentes ángulos, ¿no? Porque pues depende cómo va llegando la herida, y a veces hay heridas por abandono, hay heridas por invasión, exigencia, por ejemplo, a los que les exigieron que tenían que estudiar, que tenían que trabajar, que tenían que vestirse bien, que tenían que estar perfumados, que tenían que ser buenos, que tenían que ser buenas, etcétera, etcétera, y que así algún día iban a llegar a ser mejores y ser mejoras, y se las pasaron perfeccionándolos. En el fondo les están diciendo que tal como son, no son perfectos. Entonces que la perfección, se convierten en perfeccionistas, que la perfección va a estar cuando sean buenos estudiantes, cuando se limpien bien los dientes, cuando estén bien peinaditos perfectamente, que nunca están bien peinaditos perfectamente, cuando tengan los zapatitos perfectamente limpios, cuando su cama está bien hecha, cuando todo esté ordenado, cuando, y lo que entiende el niñito y la niñita es que en el fondo como son, no está bien. Entonces hay algo defectuoso. Entonces mi identidad tiene que ser, en el fondo, lo que entiende lo defectuoso. Entonces se ponen exigentes.
¿sí? Compulsivamente exigentes. Y a veces llegan a la pareja primero con una máscara de que todo está bien y poco a poco empieza a venir la cuestión y empiezan a exigirte, o se ponen exigentes con ellos mismos y nunca son suficientes, porque te están utilizando para sentirse incómodos o para hacerte sentir incómodos porque están proyectando en ti esa desvalorización que necesitan sentir para sentirse existir y sentirse pertenecer. Entonces el ego va a invadir y no va a permitir, porque es una capa que impide que la relación profunda se haga. ¿Pero por qué? Porque no somos capaces de vernos, porque no hemos desarrollado interiormente una situación testiga, iluminada, despierta, que nos pueda a nosotros sacar de ahí, ir disluyendo eso que nos sirvió en algún momento, porque fue para sobrevivir. Entonces, los otros o las otras son de repente que cuando nacieron les dijeron que habían nacido como Jesucristo y que salvaron a la pareja y que llegaron y que papá se sanó y que gracias a que nació por este milagro, mamá, como de... mamá era ciega, ahora ve, digo, metafóricamente, ¿no? Y que cada vez le dicen, ay, tú eres la alegría de papá y tú eres la alegría de mamá y cuando estás ahí todo el mundo sonríe, ¿no? Y entonces este ser de repente siente que es Jesucristo pero se le cae encima una especie de cruz porque es muy traicionera esa información en el sentido que le están diciendo que tiene sobre sus espaldas a la alegría de todo el mundo y de papá y de mamá, y que si falla y cae de ese piedestal milagroso, papá y mamá van a sufrir. Entonces tiene que mantener una imagen idealizada de sí mismo y de sí misma, y en lugar de poder atravesar su humanidad y tirarse un pedo tranquilamente, ¿no? y mostrar los defectos humanos, ¿no? que tenemos todos, porque a cada uno nos toca hacer nuestro proceso, tiene que presentarse como una niñita perfecta, o un niñito perfecto, ¿sí? Y ay, es así, todo el mundo está... Es increíble la máscara que tiene porque le hace bien a todo el mundo y cuando entra en las fiestas y es súper social y todo el mundo lo quiere y todo el mundo, etcétera, etcétera, pero le crea una situación angustiosísima porque se imagina que está por encima de todo, es casi como un dios y una diosa, ¿no? que pudo sostener a su papá y a su mamá. Entonces se imagina, le crea una distorsión interna que cree que está por encima de todo y tiene una relación con lo milagroso, con lo increíble, con el amor total de la existencia y digo, no tuvo que hacer un trabajito interior para entender lo que era la existencia, entenderse a sí misma y etcétera, sino que creó esa valorización que ahora vamos a ver, no puede sentir, la puso al externo imaginando que estaba afuera, ¿no? Pero afuera dentro de su afuera dentro de ella o de él, ¿no? Entonces es como este supraser, pero este supraser lo que pasa es que es una máscara, porque este supraser esconde a uno o a una que no fue vista como bebé, como ser humano, ¿no? Porque es falso que uno viene como milagroso y que puede sanar a los otros y que le da la alegría y que uno es los ojitos del papá y que es la princesita que ilumina y etcétera, etcétera. Quiere decir que los padres te necesitan a ti para sentirse alegres porque no han descubierto quiénes son ellos mismos y no se han iluminado y no han encontrado la gracia adentro. Entonces te la ponen en las espaldas al niñito y a la niñita y el niñito tiene que crecer del nacimiento, ya tiene que tener 33 años como Jesucristo y hacer milagros. Y digo, no pudo haber vivido el proceso, entonces salta. Ese tipo de personas son muy infantiles, caprichosos, porque creen que se lo pueden permitir todo, que hacen como quieren, no les importa nada porque nacieron caminando sobre el agua y primero se presentan como una maravilla, pero después te hacen la vida imposible. Y tú les haces la vida imposible si tú eres esa persona, hombre o mujer, porque empiezas a exigirle, porque nada está a la altura de esa dimensión distorsionada y apoteósica en la que viven. Entonces se encuentran en una situación en donde les está prohibido en el fondo dejarse ver, porque a través de la exigencia y de no es suficiente, no se dejan ver,
porque hay una vergüenza profunda de dejarse ver, porque fundamentalmente se desprecian, porque nadie los vio y nadie les dio el lugar y nadie les dio existencia. Les crearon un yo ideal, ¿no? Y entonces se esconden a través de grandes defensas. Entonces son inaccesibles. Si tú te quieres acercar y ver humanamente, digo, no idealizadamente, y ver quiénes son como humanos, no te dejan, no reciben, porque son muy buenos para dar, pero no para recibir. Porque si reciben, se tienen que humanizar, y tienen que ser permeables, y se tienen que entonces ahí sienten que van a desilusionar a los suyos. Entonces, ahí está la complicación, ¿no? Luego vienen los y las defensas egoicas, en donde cuando éramos chicos pues todo está en el hacer, ¿no? Es decir, que cuando tengas tu diploma, cuando tengas tu $1.000.000, cuando seas futbolista, cuando seas doctor, cuando seas doctora, cuando tengas tus 10.000 doctorados y tus diplomas, cuando esto y lo demás acá, la vida es para los que ganan y los que triunfan y los que logran y los que tienen casas y los que tienen autos y los que tienen riquezas y los que tienen guáteres de oro y cuando tengas 20, 30, 40 puntaje y que tengas este QI y cuando tengas lo otro y tengas la Copa del Mundo entonces digo, el niño y la niña confunde el hacer con el ser, el logro y el ser. Entonces crean una máscara de triunfadoras, de triunfadores, ¿sí? Y también para triunfar, ¿no? Tienen que adaptarse a la mirada de los otros y de las otras y convertirse, son como camaleones en lo que los otros y las otras quieren. ¿Quieres que sea rubio? Soy rubio. ¿Quieres que sea moreno? Soy moreno. ¿Quieres que sea negro? Soy negro. ¿Quieres que sea verde? Soy verde. ¿Quieres que sea rojo? Soy rojo. A mí lo que me importa es triunfar, lograr que tú estés contento y que tú estés contenta. Tú antes que yo, el logro antes que cualquier cosa. Esto antes de mis necesidades. Y se olvidan de ellos mismos y de ellas mismas, y hay un entumecimiento del ser profundo, porque hay un desprecio del ser, ¿sí? Porque se valorizó lo que se hace más de lo que se es. Entonces ahí también de nuevo es otra forma de desvalorización. Entonces son los triunfadores y las triunfadoras siempre están haciendo, hasta cuando hacen el amor están haciendo. Y como lo tienen que lograr que tú estés contento, tienen que lograr que tú estés bien. Entonces se crean toda una máscara como que es muy plástico todo, ¿no? Es todo fabricado, todo al servicio de obtener algo y no del ser. Entonces de repente uno se va dando cuenta que la sobreactividad crea una frustración, porque cada vez que llego a algo me doy cuenta que no llegué a lo que quería. Me habían prometido valorarme, quererme, amarme cuando llegues como la zanahoria, y no pasa. Entonces me la paso de actividad en actividad, hiperactividad, y no puedo tirarme al parque y respirar el perfume de las margaritas. Entonces es complicado, porque llega ahí y no hay encuentro. Al final de cuentas no lo hay realmente, ¿no? Y luego vienen los y las que claro, que les dieron duro directamente, ¿no? Humillaciones, golpes, desprecios, escupos, latigazos, etcétera, que ahí les explican que inconscientemente realmente ahí no valen nada, ¿no? Entonces tienen que actuar al personaje del rechazado y de la rechazada, y ahí nos encontramos con los alcohólicos, las alcohólicas, las drogadictas, los drogadictos, que llegan a tu vida diciendo que porque he sufrido mucho me puedo permitir todo, y son como vampiros que al final de cuentas llegan como víctimas de la vida, pero se te tiran encima para robarte el chocolate, digo, la sangre, ¿no? Y te hacen la vida imposible. Vienen de la intensidad y necesitan intensidad, y necesitan lo que llaman pasión, y necesitan ese romanticismo falso, porque en el fondo un romanticismo en donde te hacen víctima pues es un romanticismo vampírico, ¿no? Que
que te necesitan para martirizarte y para vivir en el sufrimiento, porque cuando los abandonas es cuando peor se sienten, pero más pertenecer se sienten, ¿no? Y al final es como muchos y muchas artistas y artistas, ¿no? Porque fueron desgarrados y desgarradas, sienten que se lo pueden permitir todo en nombre de su sensibilidad y en nombre de esa creatividad que nació de lo miserable que fueron tratados, y que de ahí nacieron las flores, que claro que sí, ¿no? Pero de ahí pasa una neurosis, ¿no? En donde hay una especie de inconsciente aprovechamiento de esa situación para vivir en la destrucción. Entonces son saboteadores y saboteadoras de su propia felicidad, porque no tienen el derecho a vivir la felicidad, ¿no? Se sienten sin el derecho porque los mensajes que recibieron es que realmente no podían vivirlo. Entonces, por un lado, tratan, pero todo fracasa, ¿no? Y es en ese fracaso y en ese sufrimiento, en ese basural del que sufren, pues en donde se encuentran más cómodos y cómodas. Entonces, pues de alguna manera viene la codependencia y etcétera, etcétera. A veces lo mejor que corresponde hacer cuando una persona está en estados así es dejarla, es irse. Digo, no dejarla, es irse uno, porque si no es codependiente y eso no lo puede solucionar uno, ¿no? O al menos que uno decida ser enfermero y enfermera, eso ya es otra cosa. Entonces, al final de cuentas, pues uno que necesita sentirse superior despreciando al otro porque se siente tan alto y necesita despreciar, se encuentra con uno que es la víctima, que es el que vive en el basural. Entonces se encuentran esos dos y ahí la codependencia es perfecta, porque mientras más te vas al basural, más me siento brillar y yo te vengo a salvar, pero salvándote te demuestro que tú eres una mierda y necesito sentir que tú eres una mierda para sentirme superior, porque si yo no siento que tú eres una mierda, yo como no me puedo ver a mí mismo, necesito ver tu mierda para hacerme creer a mí mismo que yo soy que yo estoy perfumado. Y el otro necesita verte perfumado para sentirse peor, para sentir que los otros están perfumados y que tú hueles a mierda, pero ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene escondido el perfume y la otra tiene escondido su mierda, ¿no? Y que hay que reequilibrarse, ver un poquito sus defectos uno y el otro la otra versus sus cualidades, y hacer un equilibrio. Luego vienen los y las que ya fueron rechazados desde el vientre y son problemas, conflictos intrauterinos y la madre que no los quiso adentro y que no les dio la leche. Entonces ahí viene una especie de esquizofrenia donde uno se encierra porque cree que no tiene derecho a nada y se convierte en avaro y en avara, ¿no? Y se cierra y le cuesta mucho dar. Y mientras más siente que le cuesta dar, más siente que menos tiene, porque necesita sentir que no tiene para poder existir. Entonces se encuentra con un compañero o una compañera que le va a pedir, por favor, que lo mire, que lo ame, que lo quiera. Entonces se va a hacer él y la inaccesible, ¿no? Entonces más le van a rogar y más se va inaccesible. Y el otro neurótico y neurótica que tiene su neurosis de necesidad, de necesidad de sentir que no lo quieren, entonces mientras menos le vas a dar, más se va a querer que le des, y entonces en ese momento el otro menos da, más va a sentir que le falta, y más te pide el otro, más te va a sentir que le falta también. Entonces ahí se encuentran de nuevo otros aspectos de la desvalorización y de la necesidad de vivir en la frustración para poder relacionarse, y cada uno tiene su forma de, digamos, de manipularlo, ¿no? Luego vienen los que vivieron en el terror y en el miedo y etcétera, 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 que son todos mentales y tienen todo que analizarlo y tienen todo que pensarlo porque los aterraron tanto que necesitan sentir el terror para poder existir. ¿Sí? El terror es que les dijeron que había algo malo, que había algo malvado en ellos, o también que no tenían suficientemente fuerza para afrontar la vida y etcétera, etcétera. Entonces fueron unas situaciones de humillación muy grande que genera una especie de miedo fundamental que necesitan tener para existir, ¿no? Ese sentir que yo no tengo el suficiente valor para sobremontar el miedo. Entonces
Entonces, ¿qué pasa? Que llegan con el terror a todo y todo es terrorífico y eso es una defensa. Eso es una defensa porque ese terror que mantienen vivo y que de alguna manera cultivan les permite mantenerse en una situación donde se desvalorizan, ¿sí? Entonces, todo lo que le vas proponiendo, le vas diciendo y etcétera, etcétera, no va a funcionar porque les da todo miedo, todo lo van a dudar, todo es una duda. Es la duda constante, la duda mental constante. Todo le tienen que dar miles y miles y miles de vueltas para no llegar a nada. Porque al final de cuentas todo el movimiento mental es para no moverse, es para quedarse en el mismo lugar, es para cuidarse, ¿no? Y también todo emocionalmente jamás se van a abrir porque puede pasar algo, porque me pueden afectar, me pueden dañar y etcétera, etcétera. Entonces no se van a abrir. Entonces llegan con esa defensa los otros, que son los y las que vienen con una especie de ansia porque también hubo tanto dolor que vienen ansiosos y ansiosas, o también fueron los hijitos y las hijitas de mamá que les dieron demasiada teta y demasiada teta y demasiada teta, que sintieron que tenían el derecho a comerse todas las tetas, pero al final de cuentas los ahogaron de teta, los ahogaron de lo suyo. Mamá se tuvo que probar a ella misma como ser humano, dándome teta a mí y ahogándome, acostumbrándome a la teta, ¿no? Y no me valorizaron. Entonces yo me acostumbré a tener todo lo que quiero y lo quiero todo y no me puedo contentar de nada porque me acostumbré a comer, pero nunca a llenarme porque en el fondo nunca me dieron identidad. Entonces voy a buscar acá, ya, siempre voy a querer otra cosa nueva, voy a estar con esta pareja pero al mismo tiempo voy a querer la otra y luego cuando esté con ella voy a querer funganita, menganita, melanita, panganita y siempre voy a estar dándole vuelta al asunto a través de miles y miles y miles de relaciones que sean imaginarias o que sean relaciones literales, ¿sí? Y no va a haber satisfacción, porque en el fondo, a pesar de que me hayan atragantado, en el fondo no me vieron y no me dieron lugar. Entonces me acostumbré a atragantarme, eso es por un lado. Por el otro lado, es que me duele tanto lo que me sucedió, que me desvaloricé tanto, que necesito estar siempre con uno, pero si voy demasiado profundo va a tocar esa herida, entonces me defiendo y quiero estar con otro, o con otra, y con este, y con el de más acá, y utilizo relaciones que sean imaginarias o que sean relaciones literales para escaparme del dolor, ¿no? Entonces llego a la relación, es un sí pero no, siempre es un sí pero no, siempre sí, y no me comprometo. Y luego vienen otras defensas que son las defensas también de seres que les tuvieron que desde niños, a los 3 años, tener que trabajar y abusos y a la dura, ¿no? Y nacieron en los basurales entonces, digo, ahí viene una profunda desvalorización y viene como un sentido de venganza al mundo, ¿no? Porque digo, si a mí me dieron tan duro, pues yo le voy a dar duro a los otros y viene la dominación, el control, la compulsión brutal, ¿no? Si no eres de mi bando, no eres de ningún bando y te mato. Digo, no hay sentimientos golpeadores, golpeadoras, brutales, no importa, por un sí o por un no te corto la garganta y se acabó, te echo vitriol y se terminó, violencia, ¿no? Hay mucho sadomasoquismo, etcétera, etcétera. Bueno, más o menos di como un abanico de situaciones. Entonces, todos y todas, nosotros y nosotros, cuando no hemos hecho nuestro trabajo de encontrarnos con nosotros mismos y hemos encontrado un espejo empático interior que nos mire y que nos vaya sanando de esa desvalorización profunda y que vaya detectando la construcción egoica que se hizo y nuestras manipulaciones para en el fondo alejarnos de nosotros mismos a través de la relación y las broncas que vienen y las sacadas de onda que nos pasan, es lo que está diciendo que los temas sensibles están ahí y que toca ir a revisar esos temas sensibles y a tomarlos en cuenta, uno, como nadie nos tomó en cuenta a nosotros, y no reaccionar desde que yo me defino a partir de lo que tú dices, haces, no haces, con quién, todo. Es decir, que cuando uno está todo el tiempo sacándose de onda con el otro y se pone exigente y chantajista y
sufrir y se enoja y se va y le viene todo y exagera emocionalmente y todo eso, es que lo que pasa es que está expresando que se está definiendo desde el otro, quiere decir que no tiene definición propia. Es decir, que no se sabe mirar a sí mismo y no se sabe calmar a sí mismo y no se sabe definir y decidir. En mí eso no sucede, yo estoy bien conmigo mismo, la energía que se genera en mí es positiva, constructiva, amorosa, porque ya limpié a esa cucaracha y a ese gato enlodado, cagado, o gata cagada enlodada, la limpié, hice el trabajo que me correspondía hacer, vi mis hábitos neuróticos, vi mis reactividades, mis temas, he ido al terapeuta y he reconocido y he experimentado mi esencia y estoy trabajando con ella. Entonces, a partir de esa mirada que yo tengo conmigo mismo, puedo soltar el miedo de mostrarme y entonces ahí me muestro. ¿Sí? Me muestro, pero para poder mostrarme me tengo que ver, porque si estoy pidiendo que tú me definas como pareja, entonces no tengo el tiempo de mirarme a mí mismo porque estoy buscándome en ti. Entonces, para poder mirarme tengo que dejar de buscarme en ti y dejar de definirme en ti, dejar de definir lo que siento, lo que pienso, lo que digo, lo que hago, dejar de ser por lo tuyo. Y eso no quiere decir que ser arrogante o ser egoico, yo soy quien soy. No, al contrario, es de repente abrirse y entrar en el paraíso, ¿no? Y reconocerse a uno mismo. No es una autoafirmación egoica que sucede ahí, sino al contrario, se abre la pura buena onda. Y cuando se abre esa pura buena onda, quiere decir que ya maduramos, ¿sí? Y si el otro también y la otra también de repente puede hacer eso, pues en ese momento la escuela está ahí, porque lo que puede suceder es que al principio todo va bien y proyectamos nuestros ideales, pero llega el momento, que es un momento que sucede, en el que aparecen estas defensas, porque la defensa al final de cuentas es la defensa a poder a través de la relación amarse a sí mismo primero, aprender a amarse a sí mismo y a sí misma, pienso yo. Entonces uno se va dando cuenta de sus defensas, de sus inmensas defensas y de sus reactividades, y va viendo sus temas y se va desidentificando de esos temas, va desterrando los valores que tuvo que enterrar para pertenecer, va reintegrándose, va recuperando. Se cortó un poquito, pero vamos bien. Va recuperándose o construyéndose hasta que ya aparece el ser, ¿sí? Entonces, digo, uno habla de parejas, ¿no? Pero pienso que no está dado, que no está dado, aunque nos amemos mucho, aunque haya algo que es transegoico, que nos unió, ¿no? Como ese enamoramiento, que claro que sí está, porque pues eso es lo que la vida quiere, ¿no? Quiere un profundo amor, y de repente hay encuentros y encuentros, ¿no? Encuentros que son profundísimos, pero que también van a permitir que surjan estas situaciones, porque es a través de esa relación que uno va a poder verse y crecer y desarrollarse y procesarse, ¿no? Ahora, claro que si la relación es pura guerra y puro constante sacado de onda y puro constante conflicto y pura escuela de ego, bien, ¿no? Pero si dura tanto, hay que entender que las cosas tienen su tiempo también, ¿no? O si no, decidir que así va a ser y lo asume tal como es. Pero pienso que si de la mano una pareja decide continuar, ¿no? Es fundamental que se confronte con la situación de el proceso de su propio ego y entre en camino, porque eso no solamente va a ayudar individual, sino a la relación, y va a hacer crecer la relación hasta donde tenga que ir, hasta donde le corresponda ir. Entonces, claro que sí, que esa situación egoica que tiene que ver con lo que ya expliqué, ¿no? Con esa máscara que se genera en nosotros para pertenecer, la cara que le damos al mundo y que creemos
es lo que va a funcionar para siempre, pues es lo que toca trabajar y no va a funcionar para siempre. Funciona hasta cierto momento y luego empiezan las crisis. Es ahí que viene la crisis, porque la crisis viene cuando nos damos cuenta que nuestro teatrito, el teatrito que funcionaba y que nos funcionó en la vida, ¿no? Para la profesión, para los amigos, para lo social y la relación también, ya no funciona. Y que corresponde como recuperarlo, vuelvo a decir, eso que está en nuestra sombra. Y ahí viene un trabajo y yo hoy en día estoy cada vez más convencido de que a todos nos toca hacer nuestro camino, nuestro trabajo psicoespiritual y que el que quiere meter su cabeza como avestruz en el suelo termina sufriendo al final de cuentas, porque parece que hay un camino y hay una travesía que se puede hacer, y el camino del amor en todos sus sentidos es un camino que nos corresponde hacer a todos y a todas si queremos como descubrir, revelar, experimentar, vivir una situación iluminada en nosotros y en la relación, ¿sí? Algo que trascienda, y eso existe, y muy a menudo toma más tiempo de lo que uno imagina. Vivimos en un mundo tan rápido hoy. No, que si no es ahora, pues entonces no, no, y por un sí o por un no se acabó, ¿no? Porque se está buscando mucho el resultado, hay mucha inmadurez, porque el córtex crece con estar sentado frente a una pantalla, eso es mental, pero el cerebro reptiliano y mamífero paga. Es decir, que desanudar esa estructura que se anudó no se hace solo visualizando imágenes en el futuro de un yo como el que quisiéramos ser, sino que eso es ayuda para comenzar, pero después toca hacer el trabajo de fondo, y si lo enterramos en algún momento, yo pienso que puede venir lo psicótico, y que corresponde hacer lo que corresponde. Hay personas que necesitan más proceso, otros que necesitan menos. Eso que todos de una o de otra manera lo necesitan. Bueno, eso es lo que nació hoy. Espero que les sea útil. A mí me es utilísimo y les agradezco de estar acá y de permitirme canalizar o recibir esto que viene. Me interesaría escucharlos y escucharlas, y les voy a proponer lo siguiente. Vamos a escucharnos desde testimonios que puedan decir cómo yo me defiendo, no echarle la culpa a nadie, ¿no? Porque uno se la pasa en general, no, que no son las personas que me correspondían y que siempre me encuentro la persona equivocada y él tiene un problema y ella tiene un problema y el otro está mal y la otra está mal. Digo, la verdad, pienso yo que de ninguna manera es así. Uno se encuentra con la persona con la que mejor se puede defender, y cuando se encuentra con lo que uno llama persona equivocada, es la persona que está expresando algo que no puedes ver tú, que no puedo ver yo. Entonces, yo nos invito aquí, como en familia, a confesar cómo en ti se manifiesta esa manipulación egoica, que en el fondo es un rechazo al amor, ¿no? Porque pues está ese rechazo al amor porque hay una inhibición a amarse uno mismo. Entonces es una capita ahí que aparece, y que cómo le hacemos la vida imposible a los otros y a las otras. Yo pienso que eso es muy, muy, muy interesante. Mi carácter es que, digo, ahora menos, pero mi tendencia era fuerte antes, era cortarle la cabeza. Es decir, que primero idealización y después por los pequeñitos detalles, todo va mal y esto va mal y esto de aquí y esto va mal y esto va mal y esto. Al final explicándole que
que nunca iba a lograr satisfacerme, ¿no? Porque en el fondo yo tenía que vivir en la insatisfacción, ¿sí? Entonces, esos hábitos, que son hábitos inconscientes y saboteadores, por supuesto, a la relación, de forma distinta habitan en nosotros y en nosotras. Así que, si alguno de ustedes quiere confesar y contarnos, sería genial, como yo, lo hago yo acá, ¿no? Lo podríamos denominar limpiar la ropa sucia en el lavadero familiar. ¿Vamos? Yo, ok, aquí hay uno que me dice yo. Qué maravilla, me encanta. ¿No? Hagamos terapia colectiva. Digo, eso es sanísimo. A ver, aquí hay alguien que me dice, dale, genial. A ver si me responden. Canta. Me encanta, los amo. Cuando me dicen dale, digo, qué maravilla. Y las, bueno, no me responden. A ver, aquí dice alguien, dale. Tac. Bueno, llamo a dos personas y si se encuentran, pues no importa. Em, hola, querido. Hola, querido Cristóbal, ¿cómo estás? Bien, bien. Así que, ¿estás de acuerdo para contarnos cómo le haces para sabotear? Sí, de acuerdo, A ver, y está clarísimo, mira, porque me justamente es encanta. lo que estabas diciendo. Te, Ajá, te voy a dar rápido el antecedente. ok, Eh, Mis padres se divorcian, ok, mi madre me deja muy chico viviendo con mis abuelos porque obtiene una nueva relación y entonces yo me sentí pues abandonado, ¿no? no Eh, visto. no visto, exacto, no visto. Sí, sí. Y bueno, ya haciendo el resumen, ¿sabes cómo me hago ver? ¿Cómo? Yo desaparezco. Desde mis relaciones de joven, mis Sí, relaciones de novio, ¿sabes? sí, Yo nunca me atreví a cortar a una novia. Yo ok, desaparecí. O ok, sea, ok, ok. antes no había teléfonos celulares, entonces yo les dejaba de llamar, les dejaba de contestar, así, ¿no? Pero el problema es que, y mira, ahora me voy a echar de cabeza porque tengo Venga, venga. mis clientes seguramente que me verán. Entonces, ahora, cuando yo no quiero ya tener tratos con un cliente, lo abandono también. Le dejo llamar. Yo soy abogado, entonces imagínate lo grave Sí, que puede ser sí, eso. Él, claro, claro. él me necesita para que yo lo salve, pero la manera en que yo me hago ver es que desaparezco. Entonces, Sí, sí, actualmente tengo 16 años de casado sí. y pues tengo ahorita mes y medio desaparecido porque no le hablo a mi esposa, ¿no? Sí, Porque me eh, sí te siento entiendo. que siento que ella está completamente vigilante sobre mí, siento que todo lo que me dice me está atacando, que todo me está criticando cómo lo hago, entonces mi manera es, pues, desaparezco. Ujú, ujú, ¿Y ujú. qué hago? Pues simplemente, pues entonces le dejo de hablar Sí. y entonces ¿Qué? desaparezco. Te felicito, oye, qué buena toma de conciencia, está genial, porque si te das cuenta, de repente puedes intentar cambiar el hábito, ¿no? En lugar de huir y de ir adelante, ¿no? Porque pues ese es el hábito, ese es como la máscara de lo invisible, ¿no? La máscara del invisible, la máscara del hombre invisible. Sí, porque además me identificaba mucho con lo que decías en relación a que yo precisamente lo que hago, lo que Sí. hice fue desaparecer en principio en mi relación, porque lo que hice fue volcarme hacia mi pareja, Ujú, a ujú. darle todo, Sí, sí. todo. Yo dejé de tener amigos, dejé de ver por mí, o sea, absolutamente todo para volcarme hacia, entonces, cuando yo entendí que eso no era suficiente, o cuando me dicen, oye, es que eso no es suficiente, porque tú no lo das todo en esta relación, imagínate cómo me siento yo, ¿no? Digo, oye, pero si lo Mira, he dado. te voy a dar un acto de psicomagia si quieres. Sí, Mira, es un consejo, es una ayudadita. Vístete del hombre invisible con las bandas así, con unos anteojos,
y te vas por la calle así, soy el hombre invisible y nadie me ve porque así estoy con mi mamá. Y te llevas una foto de tu mamá en el bolsillo y te paseas por la calle por lo menos unas 8 horas y estás por todos lados y te sientas y todo, ¿no? Y después de 8 horas, le dices a tu esposa que te venga a ver. Y te sientas ahí y le explicas, y se lo explicas, he vivido toda mi vida así, pero le dices, ya estoy cansado, le dices. Y te sacas la foto de tu mamá y la quemas frente a ella, chiquita, ¿sí? Y te sacas las bandas y le dices, a partir de este momento voy a intentar con todo mi corazón hacerme presente. Y luego quemas el traje del hombre invisible y las vendas con ella, y al menos ella va a saber en qué onda estás, porque corresponde que ella entienda de que, pues, que no es algo que eliges tú, es algo que viene de tu infancia, ¿no? Es automático. Yo creo que eso puede ayudar. Seguramente que sí. Ya con solo escucharlo, siento cómo me ayudó. Súper. Así funciona la psicomagia, ¿no? Así funciona. Muchas gracias, Cristóbal. Un saludo, querido. Gracias por Eres compartir. mucha luz, muchas gracias. Gracias. Qué maravilla. A ver, yo. A ver si me responden. Hola, Cristóbal. Hola, querida. Ya hemos hablado Ay, ojalá antes. que pero te funcione, agradezco. porque a veces la conexión. Sí. Voy a buscarme más cerca del router. Bueno, voy a ser rápida y precisa. Yo me defiendo y me hago ver haciéndome la ofendida por cosas bien mínimas. Ok. Estuve de cumpleaños el domingo y esa persona vino un día antes y me trajo un pastel enorme y todo. Ajá. Y me dejó un correo electrónico el propio día de mi cumpleaños, pero como no vino a darme un abrazo el propio día de mi cumpleaños, aunque así lo hizo un día antes, yo me molesté toda la semana. Uh-huh. No le hablé, no me molesté, me eché al drama, y suelo hacerlo. Y lo hago, y voy a ser muy honesta, porque después reflexiono en medio de mi enojo y me doy cuenta de que estoy exagerando y de que me estoy tirando al drama. Pero luego digo, bueno, voy a sacar provecho de esto. Y lo voy a hacer sentir mal un rato y lo voy a castigar. Y me encanta hacerlo a veces, aun cuando ya he reflexionado de que no está bien, para sacar provecho de eso. Y eso me hace sentir después muy mal, porque en el fondo sé que no está bien y que no debería de hacerle sentir así a esa persona, pero no sé por qué lo hago. Uh-huh. Es que, mira, de que no está bien, no estoy de acuerdo, porque no, aquí nadie se culpa, porque ya nos dijimos viene de heridas súper profundas, porque, uh-huh, ¿no? En el fondo, lo que tú pudiste haber incorporado es una madre que tortura, una madre torturadora, ¿ves? Sí. Si tú viviste tu primer registro es una madre que te torturó, ¿qué haces tú? Sí. Pues tú aprendiste que las relaciones tienen que ver con eso. Entonces, de alguna manera, la humillación es el tema, pienso yo, ¿ves? Entonces viene la humillación, que nada es suficiente. Yo no me sentí suficiente, porque si no, mi mamá no me hubiera tratado así, porque yo no soy suficiente. Entonces yo me sentí insuficiente. Entonces, ¿cómo le hago yo para relacionarme con otro? Es así, necesito sentirme en el fondo, vas a ver, te lo voy a dar vuelta. Necesito sentirme insuficiente a través de no estar contenta de lo que me dan para poder existir. Entonces, hago todo para que todo lo que hay alrededor mío sea insuficiente, porque así yo siento que a mí no me satisfacen, ¿ves? Entonces, eso es lo que yo genero en los otros también. Entonces, es una cuestión de la insatisfacción. El tema es la insatisfacción y el tema es la humillación. Uh-huh. Yo te humillo, tú me humillas, tú estás insatisfecho, yo estoy insatisfecho, porque luego estás insatisfecho porque no me satisfaces. Uh-huh. Sí. ¿Sí? Y es eso, ¿no? Y es eso.
Entonces, Pero ¿cómo dejar de es que, hacerlo? ¿Cómo dejar de caer en eso? mira, mis consejos para este tipo de situaciones que estamos tocando no son una solución porque va a pedir que tú hagas un trabajo profundo sobre ti mismo, que ya es un trabajo que yo digo de psicología interna, ser psicólogo, psicóloga tú, donde tú te puedas mirar a ti misma y entender lo que te pasa, ¿ves? Y cacharte cuando estás haciendo eso y decirte voy a dar paso atrás. No es una cosa de orgullo, de decirle a él, no, entonces ya no voy a estar enojada. Es una cosa conmigo, porque si yo doy paso atrás y digo, bueno, voy a reaccionar de otra manera, estoy sanando a esa parte que necesita sentirse frustrada para poder existir. Entonces yo me curo a mí misma. Si yo ya no gozo de rechazar y de enojarme y todo, en ese momento no le doy alimento a esa parte insatisfecha. Entonces cambio. En lugar de rechazar, digo, bueno, vamos a hablar. Eh, Mira, la verdad es que tengo ganas del castigo y todo, pero yo sé que eso no nos va a hacer bien. No estoy contenta por eso, pero qué lindo el pastel. Es Ok. difícil lo que te digo yo, porque es súper difícil, ¿no? Eh, Mira, te aconsejo de hacer algo. Consíguete como un látigo Ajá. y cuando pase eso, que te venga eso, en el fondo, ese látigo tiene que tener una foto de tu mamá, ¿sí? Ah, Y ok, agarras un sí. cojín y pegas, y pegas, y le pegas Sí, y te das cuenta que, con toda mi fuerza. sí, y que eso es lo que aprendiste de tu mamá, que es el sadismo y el masoquismo, Ay, sí, ¿cierto? sí, sí. Muchísimas Un gracias, gusto, un Cristóbal. verdadero gusto. Un beso a toda la comunidad que está aquí también. Gracias. Gracias. Me encanta la audacia que tenemos. O sea, estamos siendo muy audaces contando esto porque son situaciones nuestras y nuestras delicadas y, y pienso que, a ver, ¿quién quisiera ser llamado ya aquí? Aquí, está, las situaciones, ¿no? Pero si entendemos que no tiene nada de malo, sino que en el fondo eh, todos hemos sido víctimas de situaciones complicadas y de heridas y todo esto se genera para defendernos, ¿no? Y son reflejos, son automatismos que nos poseen. Y Jung lo llamaba las pequeñas personas, las chiquitas, las personas pequeñitas que nos poseen, que son estos temas, ¿no? Que, 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 que reaccionan en nosotros y en nosotras. A ver, bueno, si no responden, llamo. Sí, ver el vaso lleno, claro que sí. A ver, aquí hay otra persona aquí. Ver, ver el vaso lleno, sí, eh, pero sin olvidar que hubo algo vacío. Hola, Hola, así que vas a compartir con nosotros y sí, nosotras. es la Qué primera bueno. vez que logro hablar contigo. Ah, Aquí estamos bueno, todos y todas muy curiosos de escucharte. gracias, ahí va. Yo, mi padre me abandona cuando yo era 5 años Mm, y entonces yo busco a hombres que no están maduros ni preparados para estar conmigo y aunque haya una voluntad de estar, pues se tienen que ir. ujú. Y busco todo para que pase eso, presiono para que estén conmigo a veces, ¿sabes? Y eso crea eh, no sé, escojo a los chicos que están menos preparados emocionalmente, de madurez Ujú. para estar conmigo. ¿Me permites a trabajar contigo? Sí, claro, Mira, creo que le vamos a dar vuelta a esto. ok, Sí, la que cree que no está preparada soy yo.
Es decir, que cuando pasó esto, cuando te escucho, es como que se hubiera pasado ahora mismo, Sí. porque te tembla la voz y te da todo eso, pero eso fue hace cuántos años, ¿hace 15 años? ¿Cuántos años tienes? No, ya estoy grande, tengo 36. Tienes 30, hace 30 años que pasó esto y es Sí, como si fuera hoy, sí, ¿ves? Entonces ahí se marcó una situación y de alguna manera lo que me pude haber dicho yo es que yo no estaba suficientemente preparada y válida para que mi padre se quedara. Entonces me quedo ahí, pero al mismo tiempo el vínculo que se genera con él es el tema del abandono. sí. ¿Sí? Para mí, abandono es igual a estar con mi papá, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo para no poder vivir una relación? Te digo, ¿qué hago? Me infantilizo y así rechazo a todas las relaciones maduras, porque digo, ¿quién se va a acercar a mí si yo tengo 36 años y me presento como una niña de 5? Digo, un hombre que maduró y que iba a tener 40 años, ¿no? O quizás un poquito más que tú o algo. Digo, va a decir, no, pues. Entonces mi defensa es infantilizarme para mantenerme en una situación de abandono que me da identidad y que me mantiene dentro de ese trauma, ¿no? A la que le Sí, doy vida, a la que le sigo dando vida, como que si estuviera todavía hoy presente, ¿ves? sí, Entonces creo que ahí tocaría como crear ese testigo y decirse, hey, ¿no? Pero si ya fue, ¿no? Ya fue. Y si volviera mi padre, nunca me daría lo que quiero. No va a pasar. no, No, aunque duela, aunque eso y todo, no va a pasar. Entonces, ¿qué hago? Yo, como me olvidé, se olvidó de mí, digamos, no me vio, entonces yo me olvido de mí. ¿Y qué hago? Entierro a todo lo que me podría hacer crecer como mujer. ¿Ves? Lo tengo ahí. Está en sí, stand-by, porque lo que yo escucho es, permiso, ¿me permites? sí, Es una máscara que se generó en mí porque pensé que eso que me iba a ayudar. No sé qué es lo que me imaginé que era, pero ahí está. Pero lo otro de mí está en alguna parte. No es que no está, es ujú, que está. Pero es que como que me da miedito ir a buscarlo, porque si lo busco, tengo que dejar este lugar que me da identidad, este lugar de abandono, este lugar de te estoy esperando papá, este lugar de algún día vas a volver papá, porque quizás a papá le gusta eso, que haya una que le esté esperando. ¿Eh? Pero no va a volver. Y si vuelve, no me va a gustar. Si yo acepto eso, es como decir, guau, ya me libero y me salgo del tren esperando un tren que nunca va a pasar. Es un duelo, sí, ¿no? Entonces, ¿sabes qué te aconsejo de hacer? De vestirte de niña chica, ujú, de poner una foto de tu papá dentro de una maleta, chiquita, una maletita chiquita, eh, subirte un tren, dejar a la maletita en el tren sin que nadie te vea, dices que te vas al baño y te bajas del tren. Y ves cómo se va el tren y dejas ir a la maleta con la foto de tu papá. ¡Ay! Y le dices, ¡chao! Te vas a tu casa, te sacas el traje de niña, lo quemas, haces una gran fogata, lo tienes que hacer en la época de tu menstruación, cuando estés menstruando. Haces una gran fogata, te dejas correr la sangre, te pintas la cara, el cuerpo, todo el cuerpo y bailas, y bailas, y bailas, y celebras el nacimiento de eso que estaba enterrado en ti. muy bien. ¿Sí? Sí, sí, muchas gracias. Gracias, y gracias por compartir con nosotros y poner sobre la mesa esto que nos es útil a todos, porque Sí, todos pasamos por situaciones similares. un beso, muchas Un gracias. beso. A ver.
Hermoso. Sí, salió muy bien. Claro, este acto lo pueden hacer si se identifican. Eh, hay sobre esas personas para cuidarlos mejor que sus propios padres. Me gustaría interpretación. A ver, ¿qué hay sobre esas personas que quieren tener hijos para cuidarlos mejor que sus propios padres? Me gustaría, sí, eh, claro, es como que, que por un lado quieren cuidar a sus hijos poniendo en el nombre de sus padres, pero al final de cuentas, sí, inconscientemente queremos que nuestros hijos sean nuestros padres y cuidarlos, es que los queremos sanar, es que les queremos dar ese amor que sentimos que ellos no tuvieron y que no nos pudieron dar. Entonces, a través de darle a nuestros hijos, esperamos que nuestros padres después, imaginariamente, nos den el amor que no nos dieron y satisfacernos. Entonces, en el fondo le estamos pidiendo a los hijos que nos satisfagan a nosotros y estamos haciendo de lo nuestro lo suyo y no los estamos viendo. Entonces los estamos utilizando como medicina y al final de cuentas, pues los hijos no son medicina, digo, no vienen a sanarnos, supuestamente nosotros venimos a darles todo lo que corresponde darles, no a pedirles. Entonces hay un desequilibrio. Cuando en lugar de dar uno pide a los hijos, hay un desequilibrio, ¿sí? Y ahí no se les está viendo, entonces caemos en lo mismo, hay una herida. Que, que es la herida narcisista, que es la herida de el no ser visto y vista. Esa es la herida narcisista. La herida narcisista no es el que se ama mucho, es el que se ama poco, o la que se ama poco. A ver, aquí hay alguien que dice yo, por favor, y llamamos. Ya no tengo batería. A ver si... Hola. Hola, dame un segundo que voy a poner batería porque si no nos quedamos sin batería. Sí, me contestó. ¡Qué emoción! Ay, ay, ay. Pregúntale, ¿qué le vas a preguntar? Entonces me quedé ¿También dijo que batería? Ay, 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 ay. ¿Qué le vas a decir? Dile lo que más... Merde. ¿Qué le dijiste? Hola. ¿Te gustó? Sí, sí. Ah. Ay, voy. Ahí estoy. Discúlpame que era una cuestión de batería. Tengo que cargar esto, que si no, nos quedamos sin batería. Voilà. Ahora sí. Hola. Hola. Un gusto Ah, hablar contigo. pues igualmente, mi amor. A ver qué pasa Yo con quería esto. hablar contigo porque yo tenía un pequeño problema con mi papá, entonces pues quería saber si tú me podías colaborar. Mi papá y yo tenemos una relación muy complicada y Ujú. pues a veces ¿Qué, parecemos más novios que qué edad tienes? padre. Tengo 11 años, ¿Y dónde está tu mamá? aquí conmigo, mi tía. Yo soy la tía. Mi tía está Ok, Hoy viene de visita. ok, ok. Pero ¿sabes qué? Eres demasiado chiquita para creerte novia de tu papá. Es que es complicado, porque es que mi papá siempre que lo llamo y se enoja conmigo, me deja de hablar por un mes o dos y luego ahí sí me llama. Entonces, pues a mí me duele mucho. Y mi Ujú. mamá me dice que parece que mi papá piensa que nosotros somos novios en vez de que somos papá y hija. Y pues yo lo quiero mucho, pero como papá y él a veces Ok, no se toma en cuenta que yo estoy. eso no es verdad. Primero que nada, eso es una idea que está en la cabeza de tu mamá.
no de tu papá. Tú no eres novia de tu papá, eso no existe. Entonces, cuando tu mamá te diga eso, tú le dices, no es cierto, no me digas eso. Mi papá no me habla como un papá no le habla a su hija, porque hay miles de personas que no se hablan en la vida y no son novios, son de trabajo, son colaboradores, son empleadas, empleados, son jefes, son primos, son tíos, son todos. Digo, no es exclusivo de las parejas que uno no habla. Entonces eso no tiene que ver con que tú seas novia de tu papá, no lo eres y nunca lo serás. ¿Me entiendes? Muchas gracias. Es Ah, que sí tenía esa duda. sácate eso de la cabeza ya. Eso es demasiado y ese le tienes que decir a tu mamá, ese es tu rollo, mamá. Ese es tu rollo. Mm. No es el tuyo. Entonces, Es primero, que yo no le puedo decir casi cosas a mi mamá porque mi mamá se enoja conmigo. Y bueno, pues pero yo, que se enoje, ni modo. Le dices, ya no quiero que me digas eso. Listo, tienes todo tu derecho. Tu mamá se enoja y se enoja, pero tú tienes derecho a decirle, eso no. Eso es tu derecho de niña, eso es tu derecho de ser humano. No es porque eres su hija que tú no puedes decir que no. Tienes todo tu derecho, te lo digo yo. Le dices que te lo dije yo. entonces, Échame la culpa. entonces los papás sí te dicen que no, pero si tú tienes la razón, no importa mucho que se enojen. No, ¿qué importa que se enojen? Tú dices, bueno, ese es su rollo, se enoja ella porque tiene su rollo, es su rollo de ella y listo. No, digo, nada más no. Ahora, lo que pasa con tu papá y que se enoja tu papá contigo y que no te habla, ¿cómo le podríamos hacer? ¿Por qué no le escribes una carta? Escríbele una carta a tu papá, tú, y le dices, mira, papá, le dices, yo soy tu hija y me gusta comunicar contigo. Digo, me gustaría que encontremos una manera de que podamos comunicar tú y yo de forma privada, sin pasar por mi mamá, siempre, sino tú y yo de una forma muy privada donde nos podamos arreglar para poder comunicarnos, porque yo necesito hablar contigo, si se puede. Si no se puede, te voy a entender, porque debes de tener muchos problemas y pues no lo logras hacer. Quizás más adelante, cuando yo crezca, ya se podrá hacer, pero tengo ganas de hacerlo. Escríbele. Empieza a decirle Listo. a partir de ahora, privadamente, a través de tu mail, privado, sin pasar por nadie. Tú con tu papá directamente te vas a comunicar con él y vas a tener una relación privada que no pase por nadie más que tú y él. Es directo. Es súper Pero es que importante que mi hagas mamá eso. no me deja, Eso es porque lo mi que te mamá estoy siempre que me diciendo. llama, como yo no tengo teléfono, mi mamá siempre que me llama o hablo con él porque él no está acá, está en otro país, Pues mi sí, mamá me pues dice que me sí. tengo que quedar con ella para que él hable con la... Entonces te voy a decir algo. Tenemos que solucionar algo más bien con tu mamá. Ese es el asunto. ¿Sí? Entonces tú tienes que decirle a tu mamá, le dices, yo quiero mamá, te lo voy a pedir, tener un mail. ¿Tú sabes lo que es un mail? Un correo de Ah, mail. sí, Ábrete sí, sí, sí. tu correo de mail privado, tuyo, con tu clave, con tu contraseña, donde solamente tú puedas entrar. Entonces es tu mail privado. Es tu mail privado para comunicarte con tu papá. Y esa es una vía directa con él, con el que tú puedes hablar y conversar y todo lo que quieras con él. Muchas gracias. Un gusto. Un Gracias, abrazo. gracias, qué bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ay, bueno, todos tenemos que desarrollarnos, ¿no? La mamá, el papá, nosotros, pero ahí vamos. Bueno, queridos y queridas, yo pienso que con esto ya van 2 horas que estamos acá. Qué maravilla haber encontrado esta forma.
este espacio que abrí, lo abrí experimentalmente para ver cómo se quería desarrollar y pienso que esta es la forma, ¿no? Como hablar de nuestros asuntos, ponerlos sobre la mesa y hablar desde nuestro lugar, ¿no? Más que de culpabilizar a los otros y ver cómo podemos progresar nosotros. Yo pienso que esa es la clave. La clave es aprender a mirarnos a nosotros mismos y nosotras mismas sin juicio, también ponerlo en un espacio donde no haya juicio, donde lo podamos ver desde el entendimiento, desde una comprensión profunda y de ahí encontrar ayudas y entre ayudarnos, porque ya el hecho de estar acá y hablarlo y ser escuchado y escuchada por otros y otras desde lo que somos sin ser juzgados es algo súper, súper sanador, encuentro yo. Bueno, les mando un súper abrazo y para los que y las que siguen el lunes, em, voy a hacer la carta número 13 del tarot, que es súper interesante, y el miércoles ya con, eh, con las consultas. Tengo un grupo de consultas que se abre, que está ahí para hay poco cupo porque ya está casi lleno. Y bueno, pues ya con el taller de iniciación a la psicomagia ya lo cerré, así que será para la próxima los que me han pedido. Un saludo, hasta luego.